tenían curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio de Lucas nos muestra esa inquietud que produce Jesús. Como ya lo había anunciado Nicodemo a María, este niño es sufrido, este niño pasa a causa del resurgimiento y la ruina de muchos. Y es puesto para que se pongan al descubierto los corazones de los hombres. Y pues se ponen al descubierto porque hay quienes lo aceptan, hay quienes no, hay quienes se inquietan, hay quienes tienen curiosidad por él, y hay quienes lo buscan verdaderamente como lo que es su Salvador. Por eso es importante, si dicen que tenían curiosidad de ver a Jesús, ¿de dónde tenían curiosidad de ver a Jesús? Otros tenían opiniones sobre Jesús, que había regresado Elías, que era Juan el Bautista, que había vuelto uno de los profetas. Y nosotros ya no tenemos que estar pensando quién es Jesús para nosotros. Ya no tenemos que estar curioseando, así como que a ver si es la fe verdadera, a ver si es cierto. Ya no tenemos que estar buscando formas de creer y acercarnos a Dios. Él es el que se ha acercado a nosotros desde el momento en que se revela a lo largo de la historia, se va revelando como Salvador. Y Él es el que se acerca, porque dice: mi alegría está en vivir con los hombres. Esa fue la palabra, la expresión divina que puso en conflicto los seres angélicos. Porque se va a hacer un hombre. Y los ángeles tendrán que adorar a Jesús, tenían que adorar al Verbo eterno de Dios en un hombre. Porque su alegría está en vivir con los hombres. Entonces, nosotros ya no tenemos, ya vino a nosotros, ya está entre nosotros y se ha quedado con nosotros. Por eso el profeta Ageo pues reclama al pueblo, dice: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. La casa de Dios siempre es un lugar para mantenerla, para sostenerla, para edificarla, tanto física como espiritualmente. Por eso necesitamos de escuchar las palabras del profeta Ageo, reflexione. ¿Sí? Dice: porque mientras mi casa está en ruinas, reflexione sobre su situación. Ha sembrado mucho, pero cosecha poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron solo aprovecharon su salario en una bolsa rota. Vuelve a decir otra vez: reflexione pues sobre su situación, suban al monte, traigan madera y construyan el templo, para que puedan no estar satisfechos y mostrar en él mi gloria. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre tener el templo de Dios, que somos todos y cada uno de nosotros.
visitar al Santísimo, tenerlo presente en nuestras vidas y no pensar si soy digno o no, porque nadie somos dignos de estar con el Señor. Es el Señor el que nos hace dignos. Él es el que nos identifica, no somos nosotros. Por eso el Señor está pidiendo que se reconstruya su templo. O sea, que se le mantenga el lugar del culto para que sea el centro de la actividad de la comunidad. Imagínense nuestros pueblos indígenas sin haber recibido la revelación de Dios. Hay muchas cosas que son muy semejantes a nosotros, a nuestra fe. Ellos, cuando salieron de Aztlán, el lugar de las garzas, nadie sabía dónde es ese lugar, pero sin embargo eran 7 tribus que salieron buscando la tierra prometida, así como el pueblo de Israel. Huitzilopochtli había prometido una señal, un lugar específico, pero no se les reveló, les dijo que ellos tenían que caminar. Pero cada tribu llevaba sus propios dioses, entonces había uno que se le llamaba Teomama. El Teomama era el sacerdote que en un costal cargaba una figurilla de su hijo. Cada tribu tenía su dios. Y cuando llegaban a establecerse en un lugar, lo primero que hacían antes de construir sus casas era construirle una casa a su dios. Lo primero que hacían era edificar un altar a su dios. Y alrededor del altar giraba toda su actividad. Se construían comunidades y todo giraba en función del templo. Así eran establecidas las comunidades. Por eso, ¿por qué creen que las grandes civilizaciones permanecen con esos lugares sagrados? Porque lo máximo de su cultura no era la forma de relacionarse todo lo que hacían. Era la fe que tenían en su Dios y la fe vacía que le daban en toda su vida sociopolítica. ¿De dónde surgió el templo de Tenochtitlán? Ahí fue donde el águila, ¿verdad? Ahí creo que está el templo de Dominico, me parece que usaba Rocío, no recuerdo nada, pero ahí un callejoncito y ahí está como una fuentecita, tiene un pilar y tiene un águila y la serpiente y el humano. Ahí exactamente ahí es donde los aztecas vieron el águila devorando la serpiente. Ahí, ese es un lote. Y ya después de la revolución ya lo tomaron como símbolo. Pero no era el significado que ahora tenemos como bandera. ¿Sí? Era el águila, era la divinidad representante del sol. El sol y el águila son la representación de Dios. El nopal representa la tierra y las lunas representan los corazones. Y por eso los sacrificios. Y de ahí se edifica un templo. Y ese templo no era cualquier templo, era el centro del universo. Imagínense lo que eso significa. De tal manera que el Chico significa en el ombligo.
que se llama Nahui Olin. Nahui 4. Olin centro. Las 4, ¿sí? Los 4 globos cardenales que giran en el centro. O sea, el centro es la fuente de la vida, el ombligo. Por eso, ¿qué quiere Dios? ¿Qué le pide al pueblo de Israel? Que sea su centro. O sea, ¿para qué tiene el templo? ¿Para qué se lo pidió a Salomón? Yo ahí manifestaré mi gloria, ahí los escucharé, ahí los consolaré, ahí les diré mi voluntad, ahí estaré yo en medio de ustedes. ¿O no? ¿Qué hacía cuando se terminó de edificar el templo? Entró en forma de nube, ¿sí? Y tomó posesión de ese lugar consagrado a él. ¿O no? ¿Qué hace después que lo vuelven a reconstruir? Ya no tiene la majestad del primero, pero ahora ya no es lo material, la majestuosidad de los materiales que fue hecho, sino la grandeza del templo que representa la unidad del pueblo de Dios. Ahora es el pueblo que tiene como centro a Dios en su corazón. De tal manera que los viejitos que habían vivido anteriormente y que conocieron la majestuosidad del templo antes de que fuera destruido, decían: no, este no tiene nada que ver con el otro. No, el otro era así, era así, era así. Este me falta mucho para que le llegue, porque habían conocido la majestuosidad del templo, y los que llegaron de la deportación habían escuchado hablar pero no lo conocían. Entonces ellos fueron los que se animaron a reconstruir el templo. ¿Qué nos dice esto? Pues que a veces vivimos en el pasado, siempre viendo las cosas del pasado como más majestuosas, como más grandes, como mejores, y las cosas del presente como que ya no nos motivan tanto, ya no nos motivan, porque ya no sé, esto no es esto, no se se acaban las motivaciones, y lo que el Señor está pidiendo es que le tengamos siempre presente, que sea el motor de nuestras vidas, que lo busquemos en el sagrado, que lo busquemos en la Eucaristía, que lo oremos constantemente y que nosotros seamos conscientes de que el templo somos nosotros mismos. Cuando le dijo a nuestro Señor sobre el templo: destruyan este templo y yo lo restableceré. ¿Cuánto tiempo? En 3 días. ¿Y qué dijeron los judíos? 48 años se llevó la construcción de este templo, y todo vas a construir, destruir y construir en 3 días. O sea que estás totalmente zafado. Y dice San Juan: pero ellos no entendían que se refería al templo de su cuerpo. Iba a ser destruido y lo iba a ser reconstruido en 3 días. ¿En qué día resucitó? Al tercer día. Entonces, ¿cuál es el templo? El verdadero templo. Entonces, cuando yo me muera, ¿qué pasa? Que se cenizas en el mar, en el mundo, de que nada tan sagrado. Me creen muy deseado.
y lo tengo ahí, dije. Y entonces, ¿dónde estamos acá? Era un perrito, un animalito. ¿Por qué no te respetas la dignidad de lo que fue? Por él, que tiene un lugar depositar los restos. No los puedes tener en tu casa, no los puedes tener en un lugar cualquiera, en un lugar santo, porque fue santo por el bautismo. Que su vida no ha sido santo es otra cosa, pero dentro de Dios fue, ¿o no? Por eso se hacen las obras, las criptas. Por eso se hacen los campos santos. ¿Sí? No es panteón. Pan, todo. Teos, Dios. Panteón, el lugar donde se entierran los dioses. O sea, de alguna manera nos manifiesta algo, ¿verdad? Participamos de la divinidad, pero es el cementerio. ¿Saben qué es? Semilla, ¿verdad? Y entonces, si el árbol de trigo no muere y no es enterrado, no produce fruto. Y entonces, como una semilla, volvemos a la tierra, somos sembrados ¿para qué? Para volver a la vida, la resurrección de los muertos. Entonces la cremación o la inhumación, Padre nos mata y nos consuela. Se cree la resurrección de los muertos. Entonces, ya se han inhumado, o ya se han cremado, son restos sagrados. Independientemente de cómo se termine el cuerpo, pero nunca deja de ser sagrado. Por eso lo que se entierra se llama campo santo. Y allí se llevan todos los muertos. Entonces, hay que respetar lo que Dios ha designado como sagrado, lo que Dios ha, fíjense bien, elegido para ser su templo. ¿Desde qué momento nos hacemos templo de Dios? Desde el bautismo. Somos inhabitados por la Santísima Trinidad. Somos constituidos templos vivos, dice San Pablo. Somos templo vivo, cuerpo místico de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con lo que hacemos con nuestros difuntos. No es para que nos traigan noticias, no nos traigamos noticias. No es para hacer una cosita bonita y ponerla en un lugar que adorne la casa. No es para llevarse para esos estilos románticos de los palos en los polvos, sus cenizas en el mar. No. Lugar santo. Por eso nosotros construir el templo es mantenerlo en su dignidad. Así es que ya saben, se tienen por ahí sus difuntitos porque los quieren mucho, porque no quieren separarse de ellos. Están faltando a la santidad del templo que fue ese cuerpo. Oye, claro que pues quería mucho a tu perrito, ¿verdad? Lo incinerás y guardaste sus cenizas y las dejas. Ven, es tu cariño por su perrito, verlos. No tiene lugar en nada espiritual. ¿Sí? Él depende de la materia. Y entonces vive y tiene un alma natural
lleno de caminos o de gatillos.